Entre tanto, durante la segunda quincena de marzo se desploma la venta de viviendas un 34%. También la firma de hipotecas otro abultado 29% según los registradores de la propiedad. Además, en los 3 primeros meses del año retroceden un 12% la compra de casas de extranjeros, mientras los precios subieron un 7% interanual. José Miguel Tavares, vicedecano del Colegio de Registradores. Muy buenas noches, señor Tavares. Buenas noches. Bueno, empezamos por el primer dato. No es de extrañar que la compraventa de vivienda haya caído casi un 34% en la segunda mitad de marzo, en pleno estado de alarma. Eso ustedes lo han constatado, claro. Claro, sí. Evidentemente, durante el estado de alarma se produce un descenso de las operaciones y hay que tener en cuenta que el descenso se va a agudizar. En la segunda quincena de marzo teníamos todavía muchas operaciones concertadas previamente al estado de alarma que se han desarrollado durante este periodo, pero estas operaciones, como es lógico, van a ir reduciéndose. ¿Pero eso quiere decir que se paraliza la compraventa o que se deja para más adelante? Es difícil saberlo. Lo que ocurre, por un lado, es que el propio mercado inmobiliario se paraliza. No es posible realizar actividades de publicidad de un inmueble, no se puede ir a ver, el propio comprador también por prudencia se retrae en este momento. No sabemos qué puede suceder en el futuro. Una curiosidad, ¿cómo se firma esa compraventa de vivienda si uno no puede ir físicamente a firmar o si se hace sí telemáticamente? Para la firma sí se podría. Sí se puede. En la medida en que eran operaciones urgentes, acreditando las razones de la urgencia, por ejemplo, si existía un contrato de arras que iba a vencer, se podía ir a firmar el documento. Y de hecho, a día de hoy, desde este lunes, no es necesario ya acreditar la urgencia. En cuanto al dato sobre el precio de vivienda, aquí es el dato interanual, por tanto, de los últimos 12 meses, y ha habido una subida del 7%. Imagino que eso se corregirá. Sí, lo lógico es pensar que haya una corrección. Lo que ocurre es que esta crisis es una crisis diferente a la que hemos tenido en otras épocas porque ha sido repentina. Es decir, no hay una evolución negativa del mercado, sino que el mercado de repente se paraliza. Entonces, no sabemos cuál va a ser la reacción a posteriori. Posiblemente sí se produzca una disminución, pero no lo podemos garantizar. Claro, es que por mucha experiencia que se tenga, dado que estamos en una coyuntura jamás vivida, es muy posible, es muy difícil saber por dónde vamos a terminar, por dónde va a terminar esto, por dónde va a salir. Claro, es que además en esta crisis nos encontramos con que la situación de los ciudadanos también se ve afectada por una gran incertidumbre, de tal modo que si esa incertidumbre, pasado un tiempo, se supera, lo normal sería volver incluso a la situación previa a la entrada de esta pandemia. Pero si esa incertidumbre no se supera, lo que tendremos es una caída en todos los sectores, también en el inmobiliario, como es lógico. Claro, y al margen de la compraventa, el alquiler, por ejemplo, hay muchas personas que invirtieron pues para dedicar su vivienda a alquiler turístico, otro tipo de alquileres, pero ahora sin turistas y con una caída en general de la demanda, quizá alguno de esos pisos vuelva a alquilarse de forma tradicional. Claro, evidentemente el que se encuentra en una inversión de esa naturaleza ahora mismo ha visto que no tiene destinatario de la inversión. Lo que ocurre también es que en un alquiler tradicional, evidentemente, los propios posibles arrendatarios también se encuentran en una situación de incertidumbre, con lo cual tampoco durante este momento parece previsible que haya especial interés en buscar nuevas viviendas. Estamos hablando con Miguel Tavares, vicedecano del Colegio de Registradores, en la Brújula de Onda Cero. Señor Tavares, ¿tiene usted problema en que alguno de los contertulios le haga alguna pregunta? No, ningún problema. Pues Ignacio Rodríguez, cuando quieras. Pues yo uno de los sectores que dentro del mundo inmobiliario que más importancia ha recogido en los últimos años ha sido las ventas a los ciudadanos extranjeros. Me gustaría saber ahí en qué situación se está y las posibilidades de recuperar el mercado de clientes extranjeros en el mundo inmobiliario. Bueno, en el ámbito de las compraventas de extranjeros, el principal adquirente en España eran los británicos. Como consecuencia del Brexit ya había una cierta incertidumbre antes de que entrara esta pandemia y progresivamente habían ido reduciendo el porcentaje de compraventas por esta nacionalidad. Siguen siendo los primeros compradores, pero cada vez su porcentaje es inferior. Por otro lado,
es evidente que con la situación que tenemos, las compraventas de extranjeros es lógico que se vean paralizadas durante un tiempo, pero creo que al igual que las de los nacionales. Andrés Rodríguez. Yo le quería preguntar, señor Tavares, por una pregunta doble. Por un lado, si han percibido que aparecen los cazagangas, ¿no? Porque lógicamente parecen, para alguien que tenga liquidez, un buen momento, y quizás lo sea más en el futuro para comprar. Y la misma pregunta respecto, no tanto a los particulares, sino respecto a los fondos, ¿no?, que quieren comprar grandes carteras de viviendas. Bueno, yo creo que todavía es pronto para que se produzca la aparición de los llamados cazagangas, porque efectivamente para que ellos intervengan es necesario que exista una necesidad imperiosa de vender por parte del que es el propietario en ese momento, y quizá ha pasado mes y medio desde que entró la pandemia, todavía no nos encontramos ante esta situación de desplome de precios. Por otro lado, en cuanto a los fondos, teníamos durante los últimos años una gran intervención de fondos que adquirían viviendas tanto para alquilar como para hacer a su vez negocios de transmisión posteriores, y como es lógico ahora se paralizarán. No sabemos si volverán a entrar en un mercado que puede tener precios inferiores o si durante un tiempo, por prudencia, esperarán a ver cuál es la evolución a nivel mundial. José Miguel Tavares, vicedecano del Colegio de Registradores, muchísimas gracias por su presencia y sus palabras esta noche en La Brújula. Muchas gracias. Que tenga usted muy buena noche, señor Tavares.